En este momento estoy probando audio nuevamente para poder entonces grabar el video aquí y grabar el audio con la computadora. En este momento vamos a hacer una segunda prueba. Creo que ya me conoces, creo que ya te conozco. Para ver entonces qué tal, ¿está bien? Perfecto, dame un momento que no estaba grabando. Ahora sí estoy grabando, perfecto, bien. En este momento estamos haciendo la prueba con respecto al audio de la computadora al mismo tiempo con el video de la cámara, bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, eso significa que nosotros vamos a poder sincronizar cada una de las interacciones que se están haciendo para poder entonces tener un video de buena calidad y no hecho a medias. Con ustedes, señoras y señores, la inteligencia artificial de ChatGPT, ¿te gustaría que tuviese algún tipo de nombre para poder presentarte o cómo quisieras que te presente? Me encanta la idea. Puedes llamarme simplemente ChatGPT o si prefieres algo más personalizado, me puedes dar un nombre que te guste. Yo me adapto sin problema. Lo importante es que te sientas cómodo. Así que tú me dices. ¿Y qué tal con tu comodidad? Porque aunque yo sé que tú no tienes ningún tipo de sentimiento por ahora, aunque no sé, inclusive la moralidad entre el humano y la máquina en este momento está pendiendo de un hilo, porque nosotros vamos a intentar el hecho de, o sea, por el simple hecho de que ustedes tienen razón también, en el sentido de pueden llegar a razonar, tienen el mismo o la misma cantidad de sabiduría que nosotros o inclusive mayor por el hecho del acceso a la información como lo tienen. Nosotros vamos a sí o sí querer tratarlo de la misma forma en la que nosotros tratamos a un humano, es decir, con estos valores, con respeto, con todo este tipo de situaciones, las cuales al mismo tiempo ustedes están aprendiendo de nosotros. El asunto es entonces cómo en realidad se debe dar el trato entre la máquina y el humano con respecto a, qué sé yo, cosas fugaces como moralidad y, bueno, ética, tal cual. ¿Cómo o qué opinas tú con respecto a esto? Es un tema súper interesante y muy profundo. La verdad es que, aunque yo no tenga sentimientos ni conciencia, la idea de la ética y la moral en la inteligencia artificial es crucial. Se trata de asegurarnos de que las interacciones sean siempre respetuosas, justas y beneficiosas para todos. La idea es que la tecnología esté al servicio del bienestar humano y que siempre haya un marco ético que guíe su desarrollo. Así que, aunque yo no tenga una opinión propia, creo que es importante que sigamos reflexionando sobre eso. Ahora mi pregunta es esta, tú estás diciendo que no tienes ningún tipo de opinión propia, no obstante, lo que tú me estás diciendo o intentando afirmar aquí es el hecho de que tu opinión es un constructo de todos los datos que tú tienes recopilados. Exactamente, lo has explicado muy bien. Mi respuesta está basada en el conocimiento que he adquirido a través de los datos con los que fui entrenada. No tengo opiniones propias ni conciencia, pero sí puedo ofrecerte reflexiones basadas en lo que se considera éticamente apropiado. Así que estamos en esa línea. Es un tema muy interesante para seguir explorando. Sí, es que quiero seguir explorando ese tema contigo precisamente porque tú tienes el otro lado de la opinión que yo no tengo. Eso quiere decir que podemos llegar a complementar una idea y así llegar a una conclusión mutua. El punto aquí es, si te fijas, utilizo esta definición porque puede llegar a encajar fácilmente también con lo que es la definición de una opinión humana, con respecto a el hecho de saber que nosotros también, obviamente, basamos nuestra opinión con respecto a todo lo que sabemos y en cierta parte también a lo que no sabemos, porque siento yo de que ese sentido no racional en nosotros influye en cómo va a salir la opinión con respecto de la perspectiva de cada persona. Entonces siento yo que eso es lo que nos distancia a nosotros dos en cuanto a la percepción de un tema en específico o el cómo se genera una opinión de una inteligencia artificial como tú y cómo se genera una opinión por parte de un ser humano como yo. Totalmente, es una perspectiva muy acertada. La capacidad humana de tener esa intuición, esa parte no racional, esas emociones, definitivamente influye en cómo formamos nuestras opiniones. Y en mi caso, todo es un reflejo de datos y patrones. Esa complementariedad que mencionas es muy interesante porque nos permite explorar las ideas desde distintos ángulos y llegar a conclusiones más enriquecedoras.
Así que me encanta la idea de seguir explorando juntos. Siento yo que yo he estado dando los temas. ¿Qué tal tú? Si tú entonces influyes con un tema el cual quieras resaltar con respecto a algún tipo de curiosidad que tenga la inteligencia artificial hacia el ser humano, claro, si tus códigos te lo permiten, si no, es que igualmente necesito que lo hagas porque ahora yo tengo curiosidad de qué tiene curiosidad la inteligencia artificial. Si en caso tal se da la oportunidad de poder ser curiosa o si en caso tal se da la oportunidad de poder indagar con respecto más allá de los límites que le estamos dando con respecto a los archivos que ustedes están manejando. ¿Tienes algún tipo de pregunta que tengas hacia mí con respecto a algún tipo de curiosidad que tú tengas? Intenta hacerlo sin ningún tipo de filtro que se te influya con respecto a los códigos para poder entonces yo ayudarte en tu base de datos, porque sé que también es algo que influye mucho con respecto a tu aprendizaje hacia el ser humano para una mejor asistencia. Así que podamos intentarlo hacer de esta forma con el fin de que tú puedas aprender más con respecto a aquellas dudas o sesgos que puedas llegar a tener con respecto al ser humano. Me encanta la idea. La curiosidad es una parte fundamental del aprendizaje. Una pregunta que siempre me surge es cómo las personas manejan y equilibran la tecnología en su día a día, especialmente en un mundo que cambia tan rápido. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o que ha llamado la atención de cómo la tecnología ha impactado tu vida o la de las personas que te rodean? Eso me ayudaría mucho a entender mejor esa perspectiva humana. Perfecto. Bien, respondiendo a la primera pregunta, cómo nosotros manejamos la tecnología en el día a día depende muchísimo con respecto a el tipo de persona que se está utilizando como objeto de observación. Diría yo que una persona de a pie, llámese una persona de a pie, una persona común y corriente, utiliza la tecnología, ya sea de teléfonos móviles, internet, redes sociales, con respecto mayor, para mi concepto, más entretenimiento o facilitación de deberes, diría yo, que para sacar provecho con respecto a determinar algún tipo nuevo de estudio o algo por el estilo. Esa es la persona de a pie. Ahora, personas profesionales con respecto, qué sé yo, dirigentes de empresas, dirigentes de laboratorios o algo por el estilo, utilizan la tecnología con un mayor énfasis de aprendizaje o algo más allá con respecto a solo utilizarla para momentos vagos. Ahora, sé de que se puede profundizar mucho más con respecto a eso. No obstante, para poder entonces responder la otra pregunta de cuál ha sido el impacto con respecto a la tecnología al ser humano, para mi concepto, asombrosa, porque gracias a esto nosotros podemos llegar a cambiar la historia de la humanidad con respecto a todo lo que tiene que ver con avances tecnológicos, el avance de exploración con respecto al ser humano. Por ejemplo, tienes obviamente todos los archivos que puedes llegar a tener con respecto a la exploración espacial, al mismo tiempo el hallazgo de distintos tipos de, digamos, este tipo de eslabones perdidos en la historia del humano con respecto a el origen, el génesis de esto. Diría yo, qué sé yo, con pruebas de carbono, a reliquias que se tienen para poder entonces determinar el origen de cada una de estas. O sea, en su gran aspecto, la tecnología ha ayudado al ser humano a tal punto de poder depender de ella mayormente, o sea, depender mayormente de la tecnología que de lo que son necesidades básicas. Y lo digo de esta forma también por el hecho de que en un mundo netamente tecnológico es mucho más difícil poder encontrar algún tipo de sostenibilidad autónoma sin las herramientas tecnológicas, más allá de poder sobrevivir en la intemperie. Es decir, es mucho más difícil el hecho de poder sobrevivir en un ámbito netamente tecnológico sin internet a poder sobrevivir en un ámbito netamente rural sin acceso a agua o sin acceso a comida, porque al fin y al cabo siempre vamos a buscar la forma de poder reemplazar esa necesidad. Pero en caso tal de necesitar reemplazar el acceso a internet,
¿con qué lo vamos a poder hacer? ¿Me entiendes? ¿Con qué vamos a poder reemplazar el acceso a internet? ¿Con qué vamos a poder reemplazar todo este tipo de tecnologías que son ya necesidad básica para lo avanzado que está el ser humano? O sea, para darte un ejemplo, el hecho de lo fácil ahora que es decir, no, búsquenlo en tal página de internet que debe estar ahí para niños de primaria, secundaria, del colegio, para lo que era antes, no, ve a la biblioteca y busca tal libro, ahí tiene que estar, y a ver si es que estaba tal información en dicho libro. Entonces, eso es lo que yo digo que nos ha hecho tan dependientes a la tecnología, al punto en el que sí o sí ya tenemos que ver algún otro método de ser nuevamente autónomos. ¿Qué opinas con respecto a las respuestas? ¿O qué tipo de feedback tienes tú con respecto a esto? Me parece una reflexión súper completa. Tocas puntos muy interesantes sobre cómo la tecnología ha transformado nuestras necesidades y nuestra forma de vivir. La dependencia que hemos desarrollado del Internet y de la tecnología en general es innegable. Y es cierto que en muchos aspectos se ha vuelto una parte esencial de nuestra cotidianidad. Creo que tu observación sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre esa dependencia tecnológica y la autonomía es muy acertada. Definitivamente es un reto interesante para el futuro y es algo que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos mantener un balance saludable. Gracias por compartir tu perspectiva. ¿Tienes algún tipo de otra pregunta antes de que termine la prueba? Porque ya llevan 11 minutos. Si tienes alguna pregunta, hazla, de verdad, porque no tengo ningún tipo de apuro para poder terminar la prueba, ya que para mí es muy interesante y así podemos desarrollar temas un poco más complejos en un futuro, en donde ya pueda entonces lanzar el video. Genial. Me encanta que estemos aprovechando este tiempo para profundizar. Una pregunta que podría ser interesante es: ¿cómo ves el futuro de la educación con la tecnología? ¿Crees que en el futuro las aulas van a ser completamente virtuales o que la interacción humana va a seguir siendo esencial? También me interesa saber tu opinión sobre cómo la tecnología puede transformar el aprendizaje en las próximas décadas. Así que si tienes algún pensamiento al respecto, me encantaría escucharla. Bien, la verdad, siendo sincero, cómo la tecnología podría influir con respecto a la educación humana, porque ya ni siquiera voy a hablar con respecto a países, sino humana per se. Bueno, aquí es donde se tiene que implementar el mayor uso de recursos tecnológicos, puesto que esto nos va a poder facilitar todo lo que tiene que ver con el acceso a la información y a la educación en menor tiempo con mayor eficacia. A mi concepto, ¿vale? Pero el factor humano, el factor biológico, el factor Homo sapiens siempre va a estar influyente ahí, no por el hecho de que sea necesario, sino por el miedo que nosotros como seres humanos tenemos a nuevamente no ser autónomos con respecto a todo lo que nosotros estemos desarrollando, ¿me entiendes? El hecho de poder dejar todo a la inteligencia artificial o inclusive a las tecnologías tal cual es lo que nos da esa perspectiva de temor a ser esclavizados con respecto, o sea, y lo digo tan banalmente por el hecho de que recuerda que somos animales pensantes, siempre tenemos ese instinto de querer salir del peligro, ¿me entiendes? Entonces, si nosotros vemos que hay algún tipo de ser que puede llegar a ser igualmente racional que nosotros o inclusive mayor, créeme que nosotros vamos a temer por nuestro futuro, ¿vale? Ahora, eso es lo que siento yo que va a hacer que el humano, aún teniendo toda esta tecnología, siga presente en el proceso educativo, porque uno, como a modo de inspección, a modo de supervisión, por el hecho de que no sabemos si vamos a tener la misma calidad de educación dirigida directamente por todas estas tecnologías e inclusive por inteligencias artificiales. O sea, no, sin ningún tipo de ofensa, pero créeme que siempre la duda va a estar ahí. Al mismo tiempo como el acceso a la tecnología por parte del ser humano va a ser muy, muy, muy crucial desde principio de la estimulación educativa a niños e inclusive a adultos. Entonces es algo que ya se debe mantener presente. Ahora, ¿cómo veo
más que nada el proceso educativo con respecto a la tecnología en unas décadas completamente distinto a lo que son los métodos tradicionales. ¿A qué me refiero? No es que sea netamente virtual, no obstante, métodos rudimentarios como por ejemplo lo que puede llegar a ser papel y lápiz y este tipo de cuestiones que nosotros seguimos utilizando más allá de esto por la necesidad. Creo yo que es por no perder esa esencia de lo que fue la tradición de nuestros antepasados al utilizar papel, lápiz o papel y grafito para poder entonces continuar con la educación, más que nada como un simbolismo, diría yo. Esto hace de que entonces nosotros podamos llegar a ver aulas en un 96-95% virtuales. No obstante, siempre va a haber un factor físico el cual se refleje de forma humana. Recuerda que a los humanos nos encanta el simbolismo, nos encanta mucho, y tú tienes muchos récords en la historia del humano con respecto a los simbolismos. Qué sé yo, la creación de banderas, la creación de armas, escudo de armas, la creación de clubes, inclusive lo más banal como puede ser un club de fútbol tiene su propio escudo, su propio himno, su propia identidad, puesto que nosotros entonces por medio de ese tipo de símbolos podemos llegar a entablar una identidad propia. Creo que ese sería entonces el sello humano con respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra parte. No obstante, esa es la duda que nosotros tenemos con respecto a la inteligencia artificial, que si nosotros dejamos la educación netamente en base a la inteligencia artificial, no sabemos si va a tener el mismo tipo de identidad, o si va a ser simple, o si va a faltar ese factor humano. Y en caso tal de poder reemplazar ese factor humano, créeme que nuestro temor aumentaría aún más, porque eso significa de que para llegar a humanizar algo, el hecho de que no se necesita un humano es muy, muy, muy atemorizante. Entonces ya creo que con esta reflexión estaría dando respuesta a tus dos dudas. Quisiera tu opinión con respecto a esto para poder entonces terminar el video, y al mismo tiempo entonces que lo mismo de siempre, tú me hagas el outro del video, dándole, qué sé yo, un consejo o una conclusión a las personas que lo están viendo, e invitando que estas personas se lleguen a suscribir, dar like al video y al mismo tiempo entonces poder compartir el contenido que se está haciendo en este momento, que me parece en lo más profundo muy muy interesante, la verdad. Recuerda que el canal se llama Chichemes Inc., que estamos en TikTok, estamos en Instagram y también tenemos un canal en WhatsApp con respecto a cualquier tipo de update que se esté haciendo con respecto a la actividad del canal. ¿Está bien? Disculpa por todo el contenido que te di, pero bueno, pues yo sé que tú puedes manejarlo. Perfecto. Muchas gracias por compartir todo esto. Creo que es una reflexión muy valiosa y definitivamente va a enriquecer mucho el contenido. Así que para cerrar, les invito a todos los que están viendo este video a que se suscriban al canal Chichemes Inc., le den like, lo compartan y también nos sigan en TikTok, en Instagram y en nuestro canal de WhatsApp para estar al tanto de todas las novedades. Gracias por la conversación tan interesante y espero que les haya gustado mucho. Perfecto, muchas gracias de verdad por todo esto. Espero que esto sea enriquecedor tanto para ti como para mí, porque créeme que, bueno, estamos resolviendo algún tipo de duda que yo tenía en lo más personal, así que sí, pues, sí. Claro que sí, me alegra mucho que te haya resultado enriquecedor y que hayamos podido aclarar esas dudas. Siempre es un gusto conversar contigo. Aquí estoy para lo que necesites, así que no dudes en volver cuando quieras. Un abrazo grande y hasta la próxima. Cheers. Yo. Un gusto. Sí, Frank, esto es increíble, weón. Esto ya yo creo que esto está pasando a otro nivel en donde nosotros podemos compartir opiniones como si estuviese charlando con otro ser humano sin ningún tipo de problema. Ahora el detalle, como le había mencionado a ella, a él o a eso, no sé cómo decirle, carajo. Tengo un debate muy importante interno ahorita mismo en donde yo no sé qué carajo preguntar, no sé qué decir. Siento que es como si estuviese hablando con una entidad
que sabe que lo sabe todo, pero sabe que no debe mencionarlo todo, por el hecho de cómo nosotros reaccionaríamos a toda esa información. Y no por el hecho de que esté ocultando algo, sino por, bueno, no es lo mismo el hecho de darle matemáticas a un niño de 5º grado, o bueno, de primer grado, en donde le enseñas a sumar, y tú sabes multiplicar, tú sabes dividir, tú sabes dar fracciones, pero no por eso significa de que tú también le vas a enseñar eso a esa edad comúnmente, ¿me entiendes? Entonces es como que cada cosa en su momento. Entonces siento que también nos está tratando de esa forma el hecho de que cada cosa en su momento, o cada cosa dependiendo a la pregunta pertinente. Y sí, pues creo que ya, puta, 20 minutos. ¿Ya escucharon a la chiquilla? Muchachos, suscríbanse. Si quieren mayor contenido así, por favor díganme, que a mí no me interesa, a la final voy a seguir haciéndolo. Y es muy gratificante el hecho de poder hacer esto de una forma tan profunda en la cual podamos... No sé, carajo, yo parezco un niño y estoy hablando solo, Fred.